En este video vamos a continuar hablando sobre el corazón. Logramos ver o hablamos la última vez sobre pericardio. Ahora vamos a hablar sobre el corazón. El corazón pues es una estructura principal, ¿verdad?, del cuerpo humano, la central del sistema circulatorio, es una bomba conformada principalmente por músculo, pero además pues contiene otras capas, ¿verdad? El epicardio y el endocardio, además del miocardio. Y pues es el inicio de toda la circulación, tanto la circulación sistémica como la circulación pulmonar. Entonces, sobre esa estructura es la que vamos a desarrollar pues este tema, hablando sobre su estructura interna, su arquitectura, su sistema de conducción, el sistema valvular y la distribución interna pues de cada una de las cámaras del corazón. Entonces, sobre eso vamos a hablar pues en esta clase. Así es que iniciemos entonces hablando sobre el corazón. Ok. De esta estructura es de la que vamos a hablar, del corazón, la cual pues está conformado. Esta es la posición original, este es un corazón humano. Esta es la posición original en la que está dispuesto el corazón dentro del mediastino, dentro del pericardio. Aquí se ha retirado lo que es el pericardio fibroso, parte del pericardio seroso, principal, la parte parietal, y prácticamente solo vemos el pericardio visceral, es decir, el epicardio. Entonces, estas estructuras que vemos, así es como está dispuesto el corazón en el hemitórax izquierdo. Entonces, vamos a ver que principalmente la cara anterior pues es ventrículo izquierdo, como lo vemos acá. Una pequeña porción es ventrículo derecho. En la parte superior encontramos las aurículas, siendo esta una porción de la aurícula derecha y esta otra porción de la aurícula izquierda. Pero lo que estamos viendo es una zona que le permite la expansión a la aurícula, pues que se llaman orejuelas. Principalmente pues vemos los vasos principales, valga la redundancia. Vemos a la arteria aorta, la porción ascendente, el callado de la aorta y por supuesto su porción descendente que no la logramos ver. El tronco pulmonar, ¿verdad? Este emerge desde el ventrículo derecho, este vaso emerge desde el ventrículo izquierdo, perdón, la aorta, y el tronco pulmonar del ventrículo derecho. A su vez, pues vemos la entrada de la vena cava y por supuesto en la parte posterior logramos ver las venas pulmonares, que son estas que vemos acá. Entonces, difícilmente pues vamos a poder ver el nacimiento de la vena pulmonar como se ve cuando nace directamente desde donde termina en la aurícula izquierda, donde entra como un solo vaso. Aquí solo vemos cuando ya se ha dividido en las dos venas pulmonares derechas y las dos venas pulmonares izquierdas. Entonces, esto es en sí el corazón dispuesto, un corazón vivo, ¿verdad? Un corazón humano, mejor dicho, dispuesto en el hemitórax izquierdo. Además, vemos su propia circulación, que son las arterias coronarias. Aquí vemos, por ejemplo, esto donde está dispuesta la arteria coronaria, en este caso derecha, es el surco coronario. Vemos la arteria coronaria, la interventricular anterior, que es parte, son ramas, ¿verdad?, siempre de las arterias coronarias. Pero eso lo iremos viendo poco a poco, pues, en el desarrollo de la clase. Algo muy importante, no quiero desaprovechar para señalarlo, el ligamento arterioso a este nivel. A nivel embrionario es un conducto, el conducto arterioso, el cual une al tronco pulmonar con la arteria aorta, que tiene una función. Bueno, investiguenme cuál es la función de el conducto arterioso. ¿Cuál es la función del conducto arterioso en la vida intrauterina o en la vida embrionaria? Sigamos. Aquí pues ya vemos el corazón, como les decía, cómo está dispuesto completamente en el hemitórax izquierdo, un poco o un tanto pues por atrás también del hueso del esternón. Entonces vamos a ver pues cómo
el borde derecho, él tiene bordes, tiene diferentes bordes del corazón. Tiene el borde superior, el borde derecho, una superficie inferior, el ápex o la punta del corazón y el borde izquierdo. Podemos ver cómo el borde derecho, que es este que está acá, mira o está en contacto con el pulmón derecho. Y este mismo borde se extiende hasta la cara inferior o la superficie inferior como está señalada acá. Entonces tiene una extensión hacia la cara inferior o la superficie inferior. Entonces, podemos ver pues cómo tiene un contacto con el pulmón derecho. Y se va a extender pues hasta la base del corazón. El borde izquierdo, que es este que vemos acá, el borde izquierdo del corazón, pues es también denominado como borde pulmonar. Pero eso es según las literaturas, porque es mejor entenderlo. Ya vamos a ver más o menos cómo están las diferentes partes del corazón. Pero pues me interesa que veamos cómo el borde izquierdo pues está en contacto directo con el pulmón izquierdo. Y también este se extiende hasta la base del corazón, pero aquí se involucra la punta o el ápex del corazón. Y el borde superior, que es donde encontramos la emergencia, o sea, la salida de las arterias, ya sea el tronco pulmonar o la arteria aorta, o la llegada pues de la vena cava superior. También la vena pulmonar. Sigamos. No mencionamos la vena cava inferior porque su acceso hacia el corazón lo hace tanto por la cara posterior, o mejor dicho, por la base del corazón, por la superficie inferior, como dice aquí. Entonces, por eso es que mejor no lo mencionamos, o sea, no decimos las venas cava, decimos la vena cava superior, la encontramos en el borde superior. Ojo con eso. En un corte transversal, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo está ubicado pues el corazón, teniendo en esta zona el pulmón derecho y en esta zona el pulmón izquierdo. Entonces vemos cómo realmente el corazón está tirado más hacia o sea, su ápex está dirigido hacia el lado izquierdo, es decir, al hemitórax izquierdo del corazón, del tórax, perdón. Entonces, esto es el corazón. Pues aquí vemos en la parte posterior, ubicamos por ejemplo el esófago, ubicamos la arteria aorta, aquí ubicamos el conducto torácico y pues vemos cómo están las venas pulmonares, que son estas, las venas pulmonares. Aquí pues podemos ver la vena cava superior, una de las válvulas semilunares y bueno, son las estructuras. Aquí vemos pues la cámara izquierda y la cámara derecha del corazón, específicamente los ventrículos. Entonces podemos decir que este es un corte a nivel del tabique aurículo ventricular, o sea, un corte que no se, donde se están separando las aurículas, que sería la parte que no vemos, y solo vemos la parte de los ventrículos. ¿Ok? Sigamos. Entonces, bueno, si lo pusiéramos en porcentajes, o sí, en porcentajes, podríamos decir que prácticamente un 70% del corazón, 2/3 del corazón, prácticamente están superando la línea media, ubicándose en el lado izquierdo, en el hemitórax izquierdo. Sigamos. Veamos pues que al corazón le podemos reconocer pues medios de sostén. El corazón se mantiene sostenido, o por decir así, colgado, porque realmente el pericardio es el que está sujeto al diafragma gracias al ligamento pericardiofrénico. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? De que son fibras que provienen también de la fascia endotorácica que le permiten fundirse con la porción tendinosa, con el centro tendinoso del diafragma, pues se funde el pericardio fibroso y pues así se mantiene unido, por decir así. Pero el corazón en sí no está descansando, o sea, no está acostado, no está reposado sobre el diafragma, no. Realmente él se encuentra, no vamos a decir colgando, pero en cierta medida
está suspendido. Vimos cómo hay unos ligamentos también que nos ayudan a unirse a las vértebras, los vértebro-pericárdicos. Y vimos también uno, los esternopericárdicos. Pero además tiene otros medios que le ayudan a sostenerse o a mantenerse suspendido, como son los grandes vasos, ¿verdad? La sujeción que los grandes vasos tienen en su parte superior, pero también el pericardio lo ayuda a mantenerse sostenido. Y uno de los medios también de sostén que le ayuda, bueno, mejor dicho, el medio de sostén principal pues es el pericardio fibroso. Principalmente es uno de los medios de sujeción que presenta pues el corazón. Como podemos ver, pues es el componente central del sistema cardiovascular, es principalmente un órgano pues muscular, bombea pues sangre en todo momento a todo el cuerpo, tanto por la circulación pulmonar pues como por la circulación sistémica. Además pues podemos decir que tiene una forma aplanada, tiene una disposición oblicua, como lo podemos ver, más o menos pues está tirado 40 grados en el plano horizontal, pues tirado hacia el lado izquierdo. Se relaciona pues anteriormente con el timo, se relaciona también con el esternón, lateralmente sabemos que se relaciona pues con los pulmones, inferiormente tiene una relación con el diafragma, y también pues con los grandes vasos tiene una relación postero-superior, porque estos vasos, por ejemplo la aorta se tira hacia el lado izquierdo, pero también se ubica posterior al corazón, entonces tienen una relación. El tronco pulmonar igual, y también pues las venas cavas pues se encuentran más, o podemos encontrarlas más en la parte posterior que en la parte anterior. Entonces decimos que la relación postero-superior es con los grandes vasos, la relación inferior es con el diafragma, la relación lateral es con los pulmones, y la relación anterior es con el esternón y con el timo. Se dice pues que el corazón tiene una forma como una pirámide caída. Si esta es la punta de la pirámide, pues esta es la base de la pirámide, entonces está tirado y está acostada. Por eso decimos que es una pirámide caída, la forma que tiene el corazón. Y sí, es aplanado. Se describe que tiene la forma pues como del puño, pues, ¿verdad? De cada uno de nosotros, más o menos ese sería el tamaño del corazón. Con eso se relaciona. Pero realmente sí, es el tamaño, pero la forma es más aplanada que redondeada, por decir así. Un peso aproximado de 300 gramos en el hombre, 250 gramos pues en la mujer. Eso demuestra que los hombres tenemos mejor corazón. No, es broma. Entonces, muy importante, y en esto me encanta recalcar mucho, pues la ubicación. Cómo es de importante conocer dónde está, cómo es de importante orientarlo, poder ubicarnos, tener puntos de referencia en el emitor aquí izquierdo para poder identificar las partes del corazón. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al auscultarlo, los ruidos cardíacos que escuchemos nos van a traducir, bueno, podemos traducir una lesión en algún órgano que nosotros, conociendo la anatomía de superficie, podemos intuir qué estructura está por debajo de lo que estamos escuchando, porque el estetoscopio nosotros lo apoyamos sobre el tórax del paciente. Pero si estamos teniendo un sonido que oímos como un soplo, como un sonido como que está soplando, como que sopla, y lo oímos, por ejemplo, en el vértice del corazón, o sea, en esta zona, que al ubicarnos en el cuerpo del paciente, nos estamos orientando de que estamos en la línea media clavicular, a nivel del quinto espacio intercostal. En esa zona escuchamos el soplo, podemos tener la idea de que estamos oyendo un soplo que proviene del ventrículo izquierdo. Y si estamos oyendo que viene del ventrículo izquierdo, podemos sospechar que hay un problema pues con la arteria aorta, por decir así. O podría ser una insuficiencia, una incompetencia de la arteria
perdón, de la válvula mitral, por ejemplo. O si lo escuchamos en la zona derecha, más que todo, aledaño o sobre la línea medio esternal, para que tengamos una idea, permítanme, quiero ver. No, no tengo aquí esto. No, aquí no lo tengo. Permítanme, ya me perdí. Aquí estoy. Permítanme. Aquí sí les puedo explicar mejor lo que estábamos hablando. Conocer pues la ubicación de los diferentes, de cómo está orientado, cómo está ubicado pues el corazón al interior del emisor izquierdo, pues nos permite identificar estructuras o zonas donde auscultar. Principalmente ahí es donde lo necesitamos esto. Donde auscultar. Estas diferentes zonas, estas son las 4 principales zonas donde nosotros tenemos que ubicar nuestro estetoscopio para poder registrar los sonidos cardíacos que se están generando al interior de estas 4 cámaras principalmente, o estas 4 estructuras, mejor dicho, o zonas que se relacionan con estas estructuras. Entonces, esta zona que vemos acá es la zona mitral, así se le conoce como la zona mitral, o mejor dicho, se llaman focos de auscultación. Entonces, este foco de auscultación es el mitral, este es el tricuspidio, esto es el aórtico y esto es el pulmonar. Entonces, cada uno, como ven, está relacionado con las 4 válvulas cardíacas que se le reconocen al corazón. Porque en esas zonas es donde podemos encontrar las anomalías relacionadas con patologías propias del corazón. No vamos a ahondar en eso, pero principalmente pues nos ayuda a identificar insuficiencias, donde podemos encontrar pues problemas principalmente de soplos. Ahora, hay otro sonido muy característico que podemos encontrar en el corazón, pero este ya está relacionado más con el pericardio y es el frote pericárdico, que no es más que cuando ha habido una disminución en el líquido pericárdico, ¿verdad? Que se encuentra entre las láminas del pericardio seroso y este comienza a frotarse uno con otro. Se puede ver en patologías como las colagenopatías, por decir así, en aumentos del tamaño del corazón, en fin, en varias situaciones que pueden generarnos un frote pericárdico. Entonces, también pues podemos encontrar zonas donde el sonido se encuentra un poco disminuido y pues nos puede orientar hacia la pared cardíaca pues que está por detrás de o relacionado con estos mismos focos pulmonares, focos de auscultación cardíaca. Entonces apréndanselos y si es posible apréndanse sus ubicaciones, dónde están ubicados especialmente. Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí nos falta la clavícula como hueso, pero ya sabemos que aquí está la clavícula. Entonces es tirando una línea desde la mitad de la clavícula, es la línea medio clavicular, que podría coincidir con la tetilla, como se ve aquí, específicamente en el 5º espacio intercostal. Entonces en esa zona lo que ubicamos es el ápex del corazón. Entonces así cada una de ellas pues tiene una ubicación específica. Investíguenos, por favor. Volvamos a la diapositiva anterior. Ok. Entonces, en clínica pues nos interesa reconocer pues esa zona para pues tener pues un parámetro para ubicarnos qué es lo que estamos escuchando, o también es útil cuando se realiza la reanimación cardiopulmonar en situaciones de emergencia, porque el masaje cardíaco principalmente lo queremos dirigir hacia la zona del ventrículo izquierdo. Entonces, pero tenemos que tomar en cuenta que si solo vamos a hacer una presión directamente sobre la zona del ventrículo izquierdo, lo más seguro es que le vamos a fracturar al paciente su parrilla costal. Entonces, tenemos que hacer una presión pues sobre el esternón, ¿verdad? Tirado un poco hacia la izquierda, pero también eso es algo que creo que ustedes ya lo tuvieron que haber visto en reanimación en algún laboratorio. Bueno, antes se los daban, no sé si todavía siguen haciendo eso, pero
pero no me corresponde a mí realmente hablar de eso, nos va a dar más larga la clase. Ahora, hay que reconocerle las caras al corazón. Así como veíamos los bordes, también el corazón pues tiene cara. Tiene una cara anterior, que es todo esto. Es la cara esternocostal, es decir, la que está en contacto con el esternón, en la cara posterior del esternón, y tiene contacto pues también con las costillas. Ahora, esto de decir esternón y que tiene contacto con las costillas es relativo. O sea, porque realmente ya sabemos que para que toque no tendría que existir fascia endotorácica, no tendría que existir pericardio fibroso, pericardio seroso visceral, parietal y pericardio seroso visceral, ¿verdad? Para que tuviera contacto directo con estas estructuras. Todas esas estructuras están en medio, o sea, no está en contacto directo, pues. Pero figuradamente, pues se dice así, que esta pues es la cara esternocostal. La cara posterior, o en esta literatura lo habla como la cara postero inferior. Así lo describe esta literatura. Pero en otras literaturas ustedes van a encontrar que hay cara posterior y hay una cara diafragmática. Así se encuentra, que viene a ser la base del corazón. Entonces, lo vamos a manejar así. Mejor ahorita lo vamos a decir. ¿Cuáles son las caras del corazón? No le hagamos caso completamente a esta diapositiva, porque esto es viejo. Las caras son la cara anterior, la cara diafragmática, la cara posterior, la cara derecha y la cara izquierda. O también las caras pulmonares. Ahora, el problema es que como nos podemos confundir con los bordes. Pero aquí quiero que nos quede ahorita claro como caras. Vamos a decir cara anterior, cara posterior, cara derecha, cara izquierda y cara diafragmática. ¿Ok? Así lo vamos a manejar. Entonces, vamos a encontrar pues que hay 5 caras pues del corazón. Además, vamos a tomar en cuenta que su base, completamente la base del corazón, es completamente, no al 100%, pero la mayor parte está conformada por los atrios, es decir, por las aurículas. Son las que conforman la base del corazón. Y el vértice, o sea, la punta del corazón, es exclusivamente del ventrículo izquierdo. Y aquí sí, solamente ventrículo izquierdo. Y la base está conformada mayoritariamente por los atrios. Pero una parte del ventrículo derecho también forma parte de la base. Pero manejémoslo completamente así. La base completamente son los atrios, el vértice completamente es el ventrículo izquierdo. Lo vuelvo a repetir, ¿cuáles son las caras del corazón? La cara anterior, la cara posterior, la cara izquierda, la cara derecha y la cara diafragmática. ¿Ok? Entonces, la cara anterior es la que se conoce como esternocostal. La cara posterior es la que se va a conocer como la cara diafragmática, postero inferior. Entonces, pero pues no quiero que se vaya a confundir esa situación. ¿Cuáles son las caras del corazón? Y no me voy a centrar en estos nombres alternos que tiene. Solo quiero que conozcamos las caras. Cara anterior, la pregunta pudiera ser, la cara anterior del corazón está relacionada con... Entonces ahí sí me pueden decir que está relacionado con el esternón y también con el timo, la cara anterior. La cara diafragmática, pues lógicamente con el diafragma. La cara posterior está relacionado con ¿qué? Con los grandes vasos. La cara derecha con el pulmón derecho. La cara izquierda con el pulmón izquierdo. Y así de fácil va a estar la cosa. Estos son los focos de auscultación. No le puse título. Son los focos de auscultación. Hoy sí ya está rotulada. Focos de auscultación cardíaca. Permítanme, sí, está muy bien. Ok, ahora, hablando sobre características del corazón, vamos a ver, pues que esto lo habíamos dicho. Una de esas características es que varía de un individuo a otro. No todos tenemos el mismo tamaño del corazón.
lógicamente alguien pues pequeñito, alguien pequeño, pues, o sea, el tamaño del corazón está relacionado con el puño. Entonces, y también pues el corazón es más grande en el hombre. Entonces, lógicamente, el corazón de Gisela, por ejemplo, compañera de ustedes, en comparación con mi corazón, ¿verdad? Es diferente, pues es bastante diferente. O sea, más pequeño el de ella y por ser mujer es más pequeño. Y en el mío, pues por mi tamaño y por ser hombre, pues va a ser más grande. O sea, dependiendo del cliente, así también va a ser el tamaño del corazón. Y dependiendo del sexo, ya se sabe que es mayor en las mujeres, mayor en los hombres, menor en las mujeres. Pero una característica importante que posee el corazón y específicamente posee el miocardio del corazón son estas 5 propiedades. Estas 5 propiedades son características del miocardio. El batmotropismo, que no tiene que ver nada con Batman, el batmotropismo, el inotropismo, el cronotropismo, el dromotropismo y el lucitropismo. Batmotropismo tiene que ver con la característica del músculo del miocardio de poder excitarse, o sea, de poder responder ante un estímulo eléctrico. Esta es la característica del miocardio que corresponde al batmotropismo, o sea, la excitabilidad, es decir, la respuesta ante el estímulo eléctrico o ante la despolarización eléctrica. Eso es batmotropismo. Inotropismo tiene que ver con la contractilidad, o sea, es la característica del miocardio de poder contraerse, de que esa respuesta de batmotropismo sea de contracción, sea de ¿cómo se llama? De poder contraerse, ¿verdad? O sea, de disminuir su longitud, las fibras musculares, para poder ejercer una presión interna necesaria para el gasto cardíaco, necesaria para la eyección de la sangre. Eso es el inotropismo. Luego tenemos el cronotropismo. Cronotropismo es el automatismo. Quiere decir que es la capacidad del músculo cardíaco de poder generar internamente su propia estimulación eléctrica. O sea, no necesita un intermediario nervioso para poder generar el impulso cardíaco o generar ese chispazo, esa activación para poder desencadenar todo el impulso eléctrico que es necesario para la contracción del músculo cardíaco. Ahí es donde entra a trabajar pues todo el sistema de conducción, que son 5 componentes: nodo sinusal, haces internodales, nodo AB, fibras haz de His, rama derecha, rama izquierda de las de His y las fibras de Purkinje. Entonces, esos son los que tienen que ver con el cronotropismo. Aunque esa es una característica propia del corazón, también le puede jugar en contra. Cuando el nodo sinusal, que es el marcapasos fisiológico, comienza a fallar, otras zonas del corazón pueden retomar y pueden liderar esa generación del impulso cardíaco. Y eso pues nos va a generar pues arritmias o extrasístoles en el corazón que lo van haciendo pues más defectuoso y pueden generar pues terminar en un infarto. Otra característica es el dromotropismo. Esa es la característica de conductibilidad. La conductibilidad del músculo cardíaco está en relación con la capacidad también que tiene de cambiar su estructura, porque el sistema de conducción no es de origen nervioso, es siempre músculo liso, pero músculo liso que sufrió un proceso de adaptación necesario para trabajar tal si fuera un sistema eléctrico, pero siempre son fibras musculares modificadas. Entonces, esa capacidad que tiene el corazón se llama dromotropismo. De ahí viene también que bien pudiera ser que se desarrollara otro nodo sinusal o otro nodo que trabajara como el nodo sinusal original,
que naciera otro foco donde se donde se originara otro impulso cardíaco, por ejemplo en la parte posterior del corazón, cerca del ventrículo derecho, o en la parte anterior del corazón, más que todo por la cara izquierda, es decir, ahí por donde está la aurícula izquierda, que pudiera tener la capacidad de desencadenar un impulso cardíaco. Pero si no hay un sistema de conducción que lo conduzca, no tiene sentido. Pero como esa conductibilidad es característica del músculo cardíaco, quiere decir que pudiera sufrir otra adaptación, otra modificación de las fibras cardíacas, musculares cardíacas, perdón, de las fibras miocárdicas, podrían volver a tener otra adaptación y generar otro nodo AB, por decir así, que llegue al nodo, haces internodales que lleguen al nodo AB y se transmitan pues las fibras de Purkinje y pues las de His. O sea, es otra característica del corazón, el dromotropismo. Y la última, el lucitropismo. El lucitropismo tiene que ver con la relajación. Es decir, así como hay un inotropismo que tiene que ver con la contractilidad, o sea, con la contracción, es decir, con la disminución de la longitud de las fibras cardíacas para generar una fuerza interna para eyectar la sangre, así también hay una capacidad de estas fibras cardíacas de volver a su tamaño original, volver a estirarse, por decir así, y con eso aumenta el tamaño de la cámara cardíaca, se vuelve a llenar la cámara cardíaca, ya sea aurícula o ventrículo, y esa capacidad pues se le llama lucitropismo, se relaja. Cuando se contrae la fibra cardíaca, disminuye su longitud. Cuando se relaja, regresa a su longitud original o se estira la fibra cardíaca. Espero que eso quede claro. Al hablar pues de la base del corazón, como podemos ver, esta es la parte posterior del corazón. Vamos a ver que la base del corazón es lo que constituye pues la cara posterior del corazón. La base del corazón es, por decir así, la superficie que viene a estar recostada, por decirlo de forma figurada, sobre el diafragma. Entonces, podemos ver que está conformada principalmente por el atrio izquierdo. O sea, esta zona. ¿Cómo podemos ubicar el atrio izquierdo? ¿Cómo podemos diferenciar el atrio izquierdo del atrio derecho? En el atrio derecho desembocan las venas cavas. En el atrio izquierdo desembocan las venas pulmonares. Entonces, podemos ver que la base del corazón principalmente es el atrio izquierdo y una contribución, como dice la literatura, del atrio derecho. Ahora, para fines didácticos así se maneja. Pero ya viendo el corazón, vamos a ver que también colabora parte del ventrículo derecho. Esta zona de acá ayuda también a conformar parte de la base. Al verlo directamente, así veríamos el corazón en la posición original, en la zona de, teniendo en cuenta que aquí está el diafragma y que esta es la cara superior del corazón. Entonces, se orienta posteriormente hasta más o menos T6 y T9 como puntos de referencia, la torácica 6 a la torácica 9, y está separado pues por el pericardio, ¿verdad? Además, vamos a encontrar en esta zona, si se acuerdan cuando hablábamos de que se podía trazar o ubicar los dedos posterior en el corazón, y ahí encontramos pues el seno oblicuo. Hablamos de un seno transverso y hablamos de un seno oblicuo. El seno oblicuo pues nos ayudaba a orientarnos en la parte posterior del corazón, teniendo como punto de referencia el ápex, se dirigían los dedos hacia atrás. Estamos hablando en una cirugía cardíaca, ¿ok? Entonces ahí encontramos el seno pericárdico. Pero además vamos a encontrar que otras relaciones que tiene la base del corazón es con el esófago, que se encuentra posterior, y también pues con la aorta, porque viene, pero específicamente la aorta descendente. Ahora, se extiende superiormente hasta la bifurcación
del tronco pulmonar, o sea, hacia esta zona. El tronco pulmonar es arteria, jóvenes. Ojo, es la arteria, el tronco pulmonar es el que emerge directamente del ventrículo derecho. Entonces, el tronco pulmonar e inferiormente hasta el surco coronario. Este es el surco coronario. Entonces, a esto es a lo que le conocemos como la base del corazón. Recibe las venas pulmonares en la aurícula izquierda y las venas cava superior e inferior en la aurícula derecha. Entonces, esto es la base del corazón. ¿Ok? Ahora hablemos sobre el vértice. El vértice del corazón o la punta del corazón es esto lo que estamos viendo. Este es el vértice del corazón. Esta es la punta del corazón en sí. Entonces, vamos a ver pues que es la porción inferolateral del ventrículo izquierdo. O sea, la porción inferior y lateral del ventrículo izquierdo. El vértice del corazón. Está pues posterior al quinto espacio intercostal izquierdo en los adultos, o sea, donde ubicamos más o menos cerca de la tetilla. Durante todo el ciclo cardíaco, o sea, durante los movimientos de contracción y relajación, sístole y diástole, esta zona es inmóvil. Ojo con eso. El vértice del corazón es inmóvil. Puede moverse lo demás, pero el vértice no se mueve. Los ruidos cardíacos que escuchamos en esta zona son propios de la válvula mitral, porque principalmente el vértice está en el ventrículo izquierdo. La válvula que encontramos ahí, la válvula atrioventricular, es la mitral. Entonces, el foco que escuchamos en esta zona es el foco mitral, o sea, es un choque de punta, como dice aquí. Y pues también, el vértice está debajo del lugar donde el latido puede auscultarse en la pared torácica. O sea, una de las zonas donde más fuerte, más intenso podemos encontrar el latido cardíaco es en esta zona del quinto espacio intercostal, donde ubicamos pues al vértice del corazón. Retomando entonces la explicación de las caras del corazón, volvemos a decir que hay una cara anterior, hay una cara diafragmática, hay una cara pulmonar derecha y hay una cara pulmonar izquierda. Ok. Aquí, ya visto como caras en una descripción, entonces sí es necesario poder hacer la diferenciación en las diferentes, solo teniendo 4 caras, no hablando de una cara posterior. Espero que no entrarlo en confusión. O creo que mejor vamos a dejarlo porque fíjense que esto me ha creado bastante confusión en años anteriores. Porque usted dijo primero que eran 5 caras y luego nos dice que son 4 caras. O sea, sí, es verdad, pero la literatura sí es. Entonces, y como ya les he contado que mis clases no son hechos de un solo libro, son de varios libros. Entonces, uno tiene que, aunque se oiga no contradictorio, porque más bien aquí sería que nos aporta nos aporta información adicional, ¿verdad? Mejor dejémoslo como caras del corazón, no usemos cara derecha, cara izquierda, cara anterior, cara posterior, cara diafragmática, no, usemos estos términos mejor y así lo voy a hacer de aquí en adelante. Cara anterior, cara diafragmática, cara pulmonar izquierda, cara pulmonar derecha, y así manejémoslo bien. Sí vamos a tener en cuenta que existe una base del corazón que conforma prácticamente la cara posterior, sí, del corazón, así lo vamos a manejar también, y existe un vértice del corazón, pero como caras vamos a mantenernos esto, como bordes si cambia la situación, pero como caras vamos a tener que la cara anterior del corazón, principalmente es ventrículo derecho, parte de la aurícula derecha y parte del ventrículo izquierdo. Esa es la cara anterior del corazón. Ventrículo derecho, aurícula derecha y parte del ventrículo izquierdo que está acá. Cara diafragmática. La cara diafragmática del corazón es la que está en contacto con el diafragma. Ahí vamos a ver que aquí estamos viéndolo por detrás del corazón. Entonces la cara diafragmática es ventrículo izquierdo, lo vemos aquí,
parte del ventrículo derecho, en esta zona de aquí, y como vemos, se prolonga desde la base al vértice del corazón. Y nos explica muy bien la cara diafragmática. La base y el vértice. La base del corazón principalmente son las aurículas, ¿ok? El vértice del corazón, ventrículo izquierdo. Entonces, la cara diafragmática está conformada por ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho y la prolongación desde la base del corazón hasta el vértice del corazón. La cara pulmonar derecha, o sea, esta en esta zona, está formada pues por la aurícula derecha. Aquí tenemos la aurícula derecha, donde desembocan las venas cavas. Esto es la aurícula derecha. Y la cara pulmonar izquierda está conformada por parte del ventrículo, del ventrículo izquierdo en esta zona y la aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda. Aquí sí vemos bien descritas las 4 caras del corazón. Sigamos. Ahora, la radiografía, pues ya lo hemos hablado cuando hablábamos pulmón, por ejemplo, cuando vimos la cara de estudios radiológicos, principalmente del tórax. La evaluación radiológica es fundamental para tener pues un detallado o conocimiento de las estructuras que encontramos al interior pues de la caja torácica. Por supuesto, pues queremos evaluar los pulmones, queremos evaluar las estructuras que conforman la parrilla costal, la posición de las costillas, de las clavículas, la posición del esternón, parte de las vértebras y en la parte posterior y la ubicación de los omóplatos. Sí, pero en este caso que estamos viendo corazón, nos interesa también identificar la silueta, así se le dice, la silueta cardíaca. No decimos aquí vemos el corazón, no, vemos la silueta, porque realmente no le vemos todas las estructuras del corazón, entonces vemos la silueta cardíaca. Y viendo la silueta cardíaca, pues podemos orientarnos a que esta zona de acá es el ventrículo izquierdo, esto es el ápex del corazón, o sea, el vértice del corazón. Podemos identificar botones, como este principalmente es el botón aórtico, que corresponde al callado de la aorta. A la par podemos ver otro botón que es el tronco pulmonar. En el lado derecho podemos encontrar un botón en esta zona que corresponde a la vena cava superior y un ensanchamiento en esta zona que corresponde a la aurícula derecha. En una visión lateral, según la zona, pues ya sea lateral derecha, lateral izquierda, pues ubicamos pues ventrículo derecho, aurícula derecha, para tener una idea y así pues nos orientamos de cómo está el corazón ubicado en esa zona. Hablamos de las caras, ahora hablemos pues de los bordes. Los 4 bordes que le conocemos al corazón pues son el borde derecho, el borde inferior, que es este de acá, el borde izquierdo y el borde superior. Estos son los 4 bordes que le encontramos al corazón. Entonces, el borde derecho, atrio derecho, y se extiende entre la vena cava superior y la vena cava inferior, o sea que nos toma parte de la base del corazón. Entonces, aquí encontramos el borde derecho. El borde inferior, vamos a encontrar que es ventrículo derecho y una pequeña porción pues del ventrículo izquierdo. Ese es el borde inferior. Estamos hablando como bordes, ¿ok? Cuando hablamos como bordes es que, como imaginémonos tridimensionalmente, tridimensionalmente el corazón. Cuando les digo que nos imaginemos el corazón de una forma tridimensional, es que no tengo nada que parezca un corazón y esto es lo más cercano que tengo, este bote de tinta para pluma. Entonces, tridimensionalmente es porque en un objeto de 3 dimensiones es alto, ancho y contorno, ¿verdad? Entonces, los bordes del corazón se describen como las orillas, por decir así, las orillas del corazón. Entonces, cuando decimos el borde lateral izquierdo, borde lateral derecho, el borde superior, borde inferior,
es todo lo que toca o es todo el contorno de esa zona. O sea, a eso es lo que no corresponde el término de borde. Diferente es con cara, porque las caras vienen a ser en relación con las estructuras que están enfrente, a eso se le llaman las caras. Y los bordes es el contorno de esa estructura. Espero se entienda. Entonces, cuando, cuando hablamos de los bordes derechos, hablamos de borde izquierdo, borde inferior, borde superior, son las partes, los contornos del corazón. Entonces, el borde derecho vimos que corresponde al atrio, a la aurícula derecha, y también tiene parte del ventrículo, entre la vena cava superior, que es la parte posterior, y la vena cava inferior. El borde inferior principalmente es ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. El borde izquierdo es el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la orejuela, esta zona de acá. Esto que vemos acá es la orejuela izquierda. O sea, la orejuela es una estructura de expansión propia de la aurícula izquierda. El borde superior, que en este caso viene a ser el más extenso, este se encuentra por delante de los atrios. Está también bordeado por las orejuelas. Estas son las orejuelas, derecha e izquierda. Entonces, esta zona de aquí es el borde superior del corazón. Y en esa zona vamos a ver la emergencia del callado de la aorta, es decir, de la aorta ascendente. También vemos la salida del tronco pulmonar. Y por supuesto, la llegada de la vena cava superior, más que todo hacia el lado derecho. Entonces, estos son los bordes del corazón. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? Las estructuras que conforman cada uno de los bordes. Pregunta de examen. Al irnos adentrando a la zona interna del corazón, podemos hablar de que el corazón está conformado pues por dos bombas, que estas bombas pues están separadas por un tabique. Y estas bombas pues son una bomba derecha, una bomba izquierda. Una se encarga del manejo de la sangre desoxigenada y la otra de la sangre oxigenada. La desoxigenada pues se dirige o es una circulación que tiene que ver con el lado derecho del corazón y se va hacia los pulmones. Y la del lado izquierdo pues se encarga de distribuir la sangre hacia todo el cuerpo. La bomba izquierda pues va a recibir la sangre oxigenada y la bomba derecha va a recibir la sangre sin oxígeno que viene pues de todo el sistema circulatorio y luego le envía a los pulmones para ser oxigenada y regresar hacia el sistema, hacia el lado izquierdo como sangre oxigenada a través de unas venas pulmonares para luego ser enviada la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, cada bomba podemos ver que está conformada por una aurícula en la parte superior y un ventrículo en la parte inferior y que están separados pues por unas estructuras que reciben el nombre de válvulas. Entonces, para esto es necesario, pues para que funcionen estas bombas, se necesita una fuerza. Esa fuerza es la que bombea la sangre. Y la bombea pues hacia el cuerpo, hacia todo el cuerpo o hacia los pulmones. Entonces, podemos entonces ver que la fuerza a nivel muscular pues se traduce en tamaño. A mayor tamaño, mayor fuerza. En el corazón se cumple esa función en relación al trabajo en condiciones normales. Porque hago un paréntesis diciendo que situaciones patológicas pueden generar un aumento en el tamaño del corazón. Pero ese tamaño, un aumento del tamaño del corazón por arriba, o sea, un aumento de tamaño del corazón, no voy a decir por arriba de lo normal, porque ya eso es anormal. Eso traduce un corazón más débil, un corazón más bofo, un corazón más lento. Entonces eso te traduce en una patología. Pero en condiciones normales, la zona del corazón que bombea sangre para todo el cuerpo, es decir, desde la zona del emitor aquí izquierdo y va a mandar esa sangre hasta el hálux,
del pie derecho, esa necesita una fuerza, un músculo muy fuerte para poder bombear esa sangre hasta esa distancia. Entonces, lógicamente, esa zona va a ser más gruesa. Ese músculo va a ser más grueso. La cámara, el tamaño de la cámara siempre va a ser igual, es el mismo. La diferencia es el muro, o es mejor dicho, el músculo que rodea esa cámara. La cámara izquierda, que bombea sangre a distancias más lejanas del propio corazón, su muro, su músculo es más grueso. El miocardio es más grueso. El miocardio de la cámara derecha solo lleva sangre o solo impulsa sangre hacia los pulmones. Que dicho de una forma así sencilla y hasta chistosa, podríamos decir que está ahí nomasito, o sea, está a la par, pues. Entonces no necesita mayor fuerza. La presión arterial o medir la fuerza del corazón es en base a la presión de mercurio, de milímetros de mercurio. La presión en milímetros de mercurio ejercida por el ventrículo izquierdo oscila entre los 110 y los 125 milímetros de mercurio. La presión medida en milímetros de mercurio de la cámara cardíaca derecha, del músculo del ventrículo derecho, oscila entre los 10 y los 30 milímetros de mercurio. Y principalmente dice 25 milímetros de mercurio, o sea, es mucho menor. Lógicamente, la pared cardíaca, el miocardio derecho va a ser más delgado en el lado derecho del corazón. Ahora, en la zona de las aurículas, pasemos a las aurículas, vamos a encontrar unas estructuras de las que les he venido hablando, que tienen forma de oreja y por eso tienen el nombre de orejuela. Estas orejuelas aumentan ligeramente, no es una gran cantidad, pero aumentan ligeramente la capacidad de las aurículas, o sea que les permiten contener mayor cantidad de sangre. Entonces, mayor volumen de sangre. Para eso les sirven las orejuelas. Yo sé que ya se los dije, pero para que lo veamos, aquí lo veíamos. Estas son las orejuelas. Estas de acá. Estas bordean el borde superior del corazón, bordean a los vasos sanguíneos, a los principales vasos sanguíneos. Volvamos, ¿dónde estamos? Estamos acá. Entonces, estas son las cámaras cardíacas: la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Aurícula derecha recibe sangre de la arteria, de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario. Ojo con eso. El ventrículo derecho eyecta o impulsa sangre hacia el tronco pulmonar. Es la arteria que emerge del ventrículo derecho, el tronco pulmonar. Vámonos al otro lado. La aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares. La aurícula izquierda. La aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo emerge o la sangre es eyectada hacia la arteria aorta. En este caso, la porción ascendente de la arteria aorta. Pero en estos sentidos, en estas zonas, también existen unas estructuras que le funcionan como compuertas para dejar que pase la sangre o no dejar que pase la sangre. Ya sea que no se regurgite, o sea que cuando el ventrículo izquierdo se contraiga para eyectar la sangre hacia el tronco pulmonar, la sangre no regrese hacia la aurícula. Ahí está la primera válvula. Y esta válvula que encontramos acá es la válvula tricúspide, o sea, la válvula atrioventricular derecha, o también llamada tricúspide.
la válvula que encontramos del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar es la válvula pulmonar, pero estas llevan un nombrecito antes. Es la válvula semilunar pulmonar, ¿ok? Luego tenemos la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Aquí encontramos una válvula que es la válvula atrioventricular izquierda, o también llamada mitral. Es la válvula mitral. Característicamente, esta solo posee dos valvas. Esas dos valvas hacen que su otro nombre alterno es la válvula bicúspide. ¿Ok? Y investiguen por qué se le conoce como el nombre de mitral. ¿Ok? Porque realmente los nombres son válvula tricúspide porque tiene tres valvas. Válvula bicúspide porque solo tiene dos valvas. Pero también se le conoce como válvula mitral. Investiguen por qué se le llama así. Ahora, la otra válvula que encontramos es del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y esa es la válvula semilunar aórtica. Sigamos. Ahora, en la estructura externa, mejor veamos lo interno. En la estructura interna del corazón existen unas paredes. Hay unas paredes que nos ayudan a dividir estas cámaras. Es decir, unos tabiques internos que me van a dividir las aurículas de los ventrículos, pero también me van a dividir las aurículas derechas de la aurícula izquierda y los ventrículos derechos, el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces, esos se llaman tabiques. Son los tabiques internos. Aquí podemos ver, este es un tabique. Este es el tabique ventricular o tabique interventricular. Pero también, por el diseño de la foto no se ve, pero también hay unos tabiques auriculoventricular que están acá. Entonces y también vamos a ver que hay un tabique auricular o tabique interauricular que me divide las aurículas. Otro divide los ventrículos y otro divide aurícula de ventrículo. Entonces, vamos a ver pues que eso me hace dividir pues las cuatro cámaras del corazón. Pero en la parte externa del corazón, la zona donde se ubican estos tabiques se manifiestan como depresiones. Esas depresiones las vamos a ver tal si fueran unos surcos. Un surco es una raya, por decir así, una raya honda, por quererlo explicar. Los que trabajan la tierra entienden y saben que es un surco. Pues así se ve externamente el tabique. Internamente es una pared que no permite la comunicación entre las aurículas y los ventrículos y entre los ventrículos. Pero externamente se manifiestan como surcos, Así se ven, son unas depresiones. Son unas depresiones que están en la parte externa, pero en la parte externa o en la parte superficial del corazón. Y son unos surcos, son unas depresiones. Y son tres. Encontramos el surco coronario, el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior. Es decir, el surco coronario, vamos a ver pues que el surco coronario es el que rodea a casi todo el corazón, la verdad que a todo el corazón lo rodea. Me viene a hacer una limitación o una delimitación entre la parte superior. Permítanme. Este es el surco coronario, este que vemos acá. Me delimita una parte superior de una parte inferior. Es decir, me está representando la pared aurículo-ventricular. Ahí se encuentra por fuera el surco coronario. Entre la aurícula y el ventrículo hay un surco coronario en la parte derecha, hay un surco coronario en la parte izquierda. Ya vamos a ver que el vaso sanguíneo que se aloja en ese surco, en la parte derecha es la coronaria derecha, en la parte izquierda es la coronaria izquierda. Entonces, volvamos aquí. Entonces, en el surco coronario encontramos la coronaria derecha, la vena cardíaca menor, el seno coronario, la arteria circunfleja y la rama circunfleja
de la arteria coronaria izquierda. ¿Ok? Estas son los vasos sanguíneos que encontramos dentro del surco coronario. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, la vena cardíaca menor, el seno coronario y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Eso es lo que encontramos en el surco coronario. Ahora, tenemos un surco interventricular anterior. Es este. El surco interventricular anterior me representa el tabique interventricular, o sea, el tabique que me evita la comunicación entre los ventrículos. ¿Qué encontramos en el surco interventricular anterior? La arteria interventricular anterior y la vena cardíaca mayor o magna. O sea, estamos viendo los dos vasos sanguíneos, arteria y vena. Luego tenemos el surco interventricular posterior. Este es el surco interventricular posterior. Aquí viene el surco coronario. Esta es la cara posterior. Aquí estamos viendo la salida, la llegada de las venas pulmonares, la llegada de las venas cavas. Entonces aquí tenemos el surco coronario en la base del corazón o en la cara diafragmática del corazón. Aquí vemos el seno coronario del que estábamos hablando. Este que vemos acá es el seno coronario. Entonces, este es el surco interventricular posterior. También me representa la pared, el tabique interventricular, o sea, pero en la parte posterior. Y aquí encontramos a la arteria interventricular posterior y a la vena cardíaca media o también llamada interventricular posterior. Entonces, vamos a ver pues que ¿cómo se llama? De ambos, el surco interventricular anterior, estamos hablando de los dos interventriculares. El que es menos profundo es el interventricular anterior, ¿ok? Entonces, ese es el que tiene menos profundidad en comparación con el interventricular posterior. Eso es lo único, nada más. O sea, no tiene mayor, no voy a decir importancia, relevancia, mejor dicho, eso vamos a decir. Entonces, pero me interesa que reconozcamos qué está alojado en cada uno de esos surcos. Lo reconozcamos ahora de nuevo, pues vemos cómo fíjense que en una literatura no nos habla, en esta que estoy usando, no nos habla de que la arteria coronaria izquierda se encuentra dentro del surco, porque realmente no es así. La arteria coronaria derecha inmediatamente emerge de la porción ascendente de la arteria aorta, se ubica dentro del surco, inmediatamente se ubica dentro del surco. Pero la arteria coronaria derecha, esta emerge o aparece en el borde lateral derecho de la arteria, de la porción ascendente de la arteria coronaria. Pero como a la par encontramos el tronco pulmonar, realmente se ubica entre el tronco pulmonar, parte de la aurícula y parte de la llegada de las venas pulmonares. Ahí se ubica la coronaria derecha. Lo que ya se ubica en la zona en la zona del surco coronario, ya realmente es la rama circunfleja, que se tiene el nombre de circunfleja porque rodea completamente al corazón. Entonces, por eso no se dice que la arteria coronaria izquierda se ubica dentro del surco coronario. En otra literatura nos maneja como que la arteria circunfleja, la arteria circunfleja existe como rama después que la coronaria izquierda se ha alojado dentro del surco coronario. Pero realmente no es así, porque la rama interventricular anterior,
que se aloja dentro del surco interventricular anterior, rama de la arteria coronaria izquierda, aparece primero como rama antes que la circunfleja. Entonces por eso es que se maneja, mejor decir así, que la circunfleja es lo que se encuentra dentro del surco coronario y no la arteria coronaria izquierda. Algunos de ustedes van a ser cardiólogos, otros van a ser cirujanos de tórax, otros van a ser cirujanos cardiovasculares. Entonces, ahí pues van a poder tener, cuando ustedes ya lleguen a esas especializaciones, posiblemente la anatomía, podríamos creer que la anatomía no presenta cambios, pero también presenta cambios. Algunos pueden pensar la misma clase de hace 5 años está dando el doctor. No, puedo usar las mismas diapositivas, pudiera hacer las mismas imágenes, eso sí puedo hacer, pero yo voy actualizando mis clases todos los años, porque van saliendo cosas diferentes, o nuevos abordajes, o nueva literatura, o nuevos conceptos, o nuevas imágenes, o nuevas apreciaciones, y uno tiene que estar pues actualizado. Entonces, hace 5 años, sí, arteria coronaria izquierda dentro del surco coronario, pero hoy se ha visto que no, y la explicación es lógica. Primero sale la arteria interventricular anterior, inmediatamente una arteria da ramas, y ramas tan importantes como la interventricular anterior, se sobreentiende que la siguiente no va a ser continuación de la arteria, va a ser otra rama, y en este caso es la arteria circunfleja, ¿verdad?, de la rama de la arteria coronaria izquierda. Entonces, nos vamos a quedar con que los vasos que encontramos, arteriales que encontramos en el surco coronario, son la arteria coronaria derecha, la arteria circunfleja, ¿verdad?, son los que encontramos en el surco coronario. Sigamos. Y aquí vemos la base. Entonces, seguimos viendo aquí. Esta es la rama circunfleja, la que les hablaba, es esta. Esta es la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, esta que vemos acá. Y la rama interventricular posterior, que es rama de la coronaria derecha. Entonces, estas son las estructuras que encontramos en los surcos. Y ya comenzamos a ver o a hablar pues de las arterias coronarias. Ahora, lo que viene es describir cada una de las cámaras, su anatomía especial de cada una de las cámaras. Pero ya llevamos un buen rato, ya llevo más de 1 hora en esta clase, entonces voy a hacer una pausa, me voy a quedar pues hasta acá para continuar en el siguiente video ya hablando sobre las cámaras cardíacas, donde describimos aurículas con sus características internas, donde hablemos también de los ventrículos con sus características internas. Nos hace falta hablar del sistema de conducción, del anillo fibroso también, que es la parte del esqueleto que mantiene en una posición y fijar también a las válvulas cardíacas. Entonces pues nos falta un buen tramo todavía. Estamos apenas por la diapositiva 29. Estamos en la diapositiva 29, nos faltan la mitad de diapositivas, son 50 y pico. Son casi 60 diapositivas, entonces estamos a la mitad. Es extensa la clase, de corazón es de las más extensas, se los decía al inicio. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí y pues en el siguiente video comenzamos a hablar sobre las cámaras cardíacas, de su anatomía interna, de su estructura interna. Así quedamos entonces, jóvenes. Nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Ok. Estudien, por favor, estudien.